Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y en la gratísima Mimi Prado les habla, un programa más de alto voltaje que les recordamos, pueden seguirnos también por el canal de YouTube Mm. y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. La semana pasada hicimos un programa titulado Crepúsculo Americano que redimensiona su estatura mundial. En él se planteó lo que pudo ser una hegemonía constructiva de los Estados Unidos, una vez que quedó como una potencia unipolar después del colapso de la Unión Soviética, y cómo esta ganancia se gastó en guerras equivocadas, guerras perdidas, guerras que unieron más bien a los adversarios en lugar de dividirlos. Esto a la par del crecimiento de sus adversarios, crecimiento económico y de influencia universal, ha impactado negativamente a los Estados Unidos. Pero aquí ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? La falta, la cohesión social y la autoridad moral quebrada que es antes. Entonces, hoy hablaremos sobre la crisis del sueño americano, de un Estados Unidos dividido como nunca desde 1850 y 1960, donde el 53% de los votantes dicen que podría haber o se está encaminando el país hacia una guerra civil. Más percepción que realidad, pero existe en la mente de los estadounidenses ese elemento. La fase actual que viene de un modelo, no viene de un modelo alternativo ni viene de un empujón de sus contrarios o de un ataque de sus contrarios, no. Todo lo que está sucediendo viene del interno de los Estados Unidos. Uno siente que es un país sin alternativas válidas, sin liderazgos válidos, decía Fausto la semana pasada, que está haciendo aguas en su poder militar, que se está haciendo aguas en el mito de la globalización a la que está renunciando, y más peligroso todavía, haciendo aguas en el mito fundacional de los Estados Unidos, una cultura fragmentada. Pero ¿cómo? ¿Dónde? No, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde también se ha dado esta pérdida del sueño americano? Bueno, comenzamos el programa de hoy con los problemas estructurales del gran hegemón. Hola, Mimi. Efectivamente, mira, hace pocos días me dijo un hijo mío, me dijo una frase filosófica, me dijo, shit happens. O sea, guerra civil. Mira, siempre puede salir un cisne negro en los lugares más insospechados. Que eso es percepción más que realidad. Mira, la Unión Soviética ocurrió exactamente lo mismo y esta crisis de los Estados Unidos tiene mucho de soviético. Las cosas no ocurren hasta que ocurren y de repente cuando ocurren todo el mundo dice, ah, mira, sí, claro, era lógico. Bueno, mientras tanto existen sobrados signos de una crisis sociopolítica y cultural en los Estados Unidos. Pero hasta hace muy poco, las divisiones no parecían perturbar la narrativa nacional. Pero cada vez es más notorio que existen tantas y tan profundas divisiones que cada vez son más frecuentes los analistas que hablan, como vos lo decías, de una guerra civil. Las grandes fracturas del sueño americano tocan todos los aspectos de la vida nacional. Voy a hacer una mera enunciación, no exhaustiva, de esa grieta. Es imposible hablar en menos de una hora con un mínimo de profundidad de todas ellas. Mencionémoslas en una mirada holística y luego abordemos alguna de ellas. Y Y en en otros otro programas sigamos abordando aborda, estas abordando las demás. grietas. Es suficientemente importante este tema como para hacer una serie de programas sobre las grietas en el sistema americano.
Así es. Eh, Podríamos decir que en esta situación nosotros nos encontramos con grietas estructurales socioeconómicas que tienen mucho que ver con una base productiva que fue alterada después del desmantelamiento industrial de su aparato productivo y del neoliberalismo reinante desde los años de Reagan en los 80. El desmantelamiento industrial, no voy a profundizar, después voy a hablar más de eso, tuvo grandes consecuencias en la desarticulación de la clase obrera y el neoliberalismo tuvo grandes consecuencias, el neoliberalismo le acompañaba, y tuvo grandes consecuencias dislocando la función del Estado, privatizando los servicios públicos, debilitando las políticas redistributivas de ajustes sociales y confiándolo todo a las leyes del mercado. Esa es una fractura estructural de la que vamos a hablar y que afecta a todo. Por eso le llamo estructural, porque aunque vamos a hablar de otras facturas sociológicas, culturales, territoriales, políticas, esta es estructural. Esta afecta a todas las demás y todas las demás se reflejan en ella. Y hay otra fractura estructural de la que vamos a hablar hoy, que es la base racial racista no resuelta de la historia de los Estados Unidos, que permea todos los aspectos de la vida y recibe los impactos más dolorosos de todas las grietas del sistema. La discriminación racial está en cada uno de los aspectos de la vida nacional, desde la economía hasta la política, desde, en fin, todos los aspectos que nosotros podemos imaginarnos de la vida social. Y esa discriminación racial va además acompañada de otro elemento muy de la sociedad norteamericana y que es la violencia armada, ¿verdad? Y eso tampoco han podido resolver. Efectivamente, la violencia está en todas las partes de la vida social de los Estados Unidos, es uno de sus grandes rasgos. Pero bueno, hablemos de sus grietas estructurales. Aparte a esas grietas estructurales del racismo, etcétera, hay otras. El país tiene profundas divisiones territoriales entre el norte y el sur, entre lo rural y urbano. Son dos cosas diferentes y que se interconectan, Sí, que se interrelacionan, que se reflejan en impactos sociopolíticos, culturales, generando corrientes conservadoras o progresistas, divergentes, que no se comunican, se detestan y se encierran en burbujas ideológicas que se automultiplican y que se han venido formando y consolidando desde los años 60 del siglo pasado. Porque fue entonces, Memí, cuando después de la guerra mundial Estados Unidos se sintió engrandecido y en realidad lo estaba y pretendió resolver todas las cuentas históricas que tenía pendientes, superando pobreza, superando discriminación racial y superando las diferencias territoriales. Pero no lo logró. Ahí se dio la gran ruptura del tejido social porque escogió un camino fatal, lo dijimos la vez pasada, escogió la guerra de Vietnam y además la perdió. Y entonces también perdió Y la credibilidad, Afganistán, Afganistán. bueno, Mimi, estaba hablando de Vietnam, porque cuando perdió Vietnam, perdió totalmente la credibilidad de su relato civilizatorio. Yo te digo que no me meto en Afganistán porque estoy hablando de un momento histórico en donde nacen las grandes corrientes, cuando está tratando de resolver sus tareas pendientes y cuando en vez de hacer eso se mete en una guerra desastrosa. Pero fue en ese periodo que las grandes luchas por los derechos civiles de la población negra, las luchas por los derechos de la mujer, iniciaron una corriente progresista que llega hasta nuestros días. Pero la fuerza dominante terminó siendo la reacción conservadora que desembocó en la fuerza política que tiene actualmente el evangelismo en la vida nacional. De eso hablaremos en otra ocasión. Estas corrientes tienen su asiento en la diversidad cultural existente territorialmente entre el sur, heredero del esclavismo, y el norte, que aún reivindica la lucha contra la esclavitud, y la otra grieta cultural entre lo urbano más progresista y cosmopolita, que entiende los avances culturales, los derechos humanos y aún defiende la narrativa humanista, incluyendo la búsqueda de un rol internacional positivo de Estados Unidos, que lo aleje de la guerra. Y frente a esa
corriente de lo urbano viene lo rural, donde dominan corrientes religiosas que imponen una agenda ultraconservadora, por lo demás dominada por el aislacionismo. Y en la estructura política de los Estados Unidos, que vamos a hablar posteriormente en algún momento, el sistema federal le da un peso enorme a esas zonas rurales, aunque no tengan una gran masa poblacional. Bueno, de esas grietas que yo llamo estructurales, van acompañadas de grandes grietas sociopolíticas y culturales que generan corrientes que terminan alimentando los grandes partidos republicano y demócrata, y ahí se expresan corrientes conservadoras, corrientes progresistas, que han llegado a tener tal nivel de divergencia que hace muy difícil el cumplimiento de cualquier agenda política. Para bien, no cumplen las agendas políticas negativas, y para mal, no cumplen las agendas políticas positivas. Pero también en los partidos se terminan expresando nuevas y viejas grietas socioculturales. Las viejas reflejadas entre el wokismo y el evangelismo conservador, que se han venido profundizando desde las luchas de los 60, y las nuevas, muy recientes, entre la generación de jóvenes menores de 40 años que jamás conocieron la grandeza de Estados Unidos, frente a la vieja generación nostálgica que quiere hacer América grande otra vez. Explícate un poco el wokismo, porque es ese despertar que se inicia en los años 60 y que reúne las demandas progresistas de derechos humanos, especialmente. Pero Es correcto, eh, ya lo eh, dijiste. ¿verdad? Sí, Está porque bien. se usa mucho en nuestra política ese término. Es el nombre nuevo que han tenido las viejas reivindicaciones que han venido evolucionando y que comenzaron con los derechos de la mujer, el derecho al uso de su cuerpo, y que han llegado hasta la comprensión de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y va acompañado de apertura de mente, de tolerancia, de cambio climático, en fin, todos esos elementos. Pero bueno, a todo eso habría que añadir las debilidades propias del sistema político, donde el poder central vive un continuo enfrentamiento con los estados federales. Los partidos políticos se encuentran amarrados de mano por el filibusterismo y la completa incomunicación entre las corrientes legislativas. Eso hace imposible resolver ninguna grieta social y ni siquiera les permite una participación positiva dentro del sistema internacional. Esas grietas vienen de muy atrás, pero se podría decir, o podría decir, que hasta la campaña de Donald Trump había sido todo un proceso oculto, sobre todo larvado durante muchos años, disfrazado detrás de su hegemonía unipolar mundial, disimulado por el vigor de su economía y sostenido en el tiempo a la saga de sus innumerables problemas no resueltos. Probablemente la crisis del 2008 fue una grieta tremenda que conmovió todo. Como decía yo, el carácter estructural de las grietas del sueño americano estañó en la campaña presidencial de Trump, después del gigantesco momento fallido de la administración del presidente Obama. Precisamente por su oposición entre esas dos corrientes, la crisis dormida del sueño americano terminó de despertarse a la luz pública en esos dos puntos cardinales antagónicas: victoria y gobierno de Obama y reflujo reaccionario conservador de la campaña de Trump. Son los dos grandes ejes. Obama fue electo como un punto de luz en la democracia estadounidense. Electo siendo negro, apareció a las masas populares como un símbolo encarnado de la voluntad histórica de resolver para siempre el sustrato racial, y en tanto que tal, el componente esencial de todas las injusticias sociales, de todas las tareas pendientes de la democracia, en salud, en educación, en salario, en impuestos progresivos y en redistribución social. Y sobre todo, Mimi, en el alejamiento de Estados Unidos de sus guerras insensatas y destructivas.
Además, Obama fue electo en medio de la crisis financiera internacional más brutal, ¿verdad? Desde el 29 del siglo pasado. Fue electo también para resolverla, con el objetivo de imprimir en la recuperación un énfasis redistributivo. Imprimir en la recuperación la asignación social mejor repartida de los recursos, mejor repartida de las cargas fiscales. Obama significó también la posibilidad grandiosa de rectificar el espíritu y la letra belicista de la política exterior norteamericana. Significó la esperanza de sacar a los Estados Unidos de las guerras inútiles y desestabilizadoras. El mundo anhelaba que la presidencia de Obama significara una reversión radical del carácter guerrero y militarista de los Estados Unidos. De hecho, una de las fortalezas que tuvo para ganar la presidencia había sido que se manifestó en la campaña como uno de los pocos senadores que se opuso a la guerra de Irak. Eso fue así. Así fue saludado el primer presidente negro de Estados Unidos, como presidente de la paz. Y de hecho, recibió el premio Nobel de la Paz apenas 8 meses después de asumir la presidencia, sin que para lograrlo hubiera tenido que hacer nada. Era un premio Nobel de lo que se esperaba, mi Miguel. Es el primer premio Nobel que se da en antelación de las maravillas que va a hacer, pero no las hizo. Él no fue el presidente de la paz. De hecho, y esto es esencial recordarlo, Obama fue en la historia de los Estados Unidos el presidente que más tiempo pasó en guerra y al que se le pueden atribuir más iniciativas bélicas de su historia. Completó sus 2 periodos siguiendo guerras que habían sido iniciadas por otros, incluso profundizándola, o que él mismo comenzó. Elliot Cohen, amigo de Obama, profesor de historia militar de la Universidad Johns Hopkins, señalaba que ni siquiera Franklin Delano Roosevelt pasó tanto tiempo en guerra como Obama. Obama lanzó la tercera guerra de Irak, intervino en el intento de golpe de Estado y la intervención militar de Estados Unidos en Siria, lanzó el ataque de la OTAN a Libia, telecomandó el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. No, Obama no fue un presidente de la paz. Pero lo esencial, que es lo que concierne a lo que vamos a discutir hoy, a nuestras reflexiones, es que internamente Obama no pudo revertir ninguno de los problemas estructurales profundos de la sociedad norteamericana. Y de ahí posiblemente que la rabia acumulada que se fue inflando como un globo gigantesco de contradicciones no resueltas, de acumulación de confrontaciones culturales, unido a la reacción racista que se dio en un segmento de la población de haber tenido el resentimiento de haber tenido un negro presidente, todo confluyó. Las contradicciones estaban apenas a la espera de un demiurgo, de un exorcista político que despertara a los demonios dormidos. Ese brujo fue y sigue siendo Trump. Su campaña sacudió los instintos más bajos que se enlarvaban en todos los descontentos. Es por eso que comencé estas discusiones diciendo que el carácter estructural de la crisis comenzó en la campaña presidencial de Trump, después del gigantesco momento fallido de la administración del presidente Obama. Debemos comenzar entonces a comprender las raíces estructurales. Tanto Marx como Max Weber, desde la izquierda o desde la derecha pensante, consideran que la organización económica forma el sustrato orgánico del cuerpo social. Todas las crisis, todas las potencialidades tienen raíces, impacto, contraefecto, nacen o conviven con y desde las estructuras productivas. Todo está ligado. El mundo no es departamentos estancos. No es que la economía y la producción agote las aristas de los problemas, ni siquiera los comandan, pero existe una realidad. No se pueden abordar y estudiar las estructuras de todos los demás problemas sin ver la relación que tienen con los problemas socioeconómicos. Por eso yo quiero comenzar repasando brevemente la crisis orgánica de los Estados Unidos a partir de su base productiva. Desde la caída del muro de Berlín y el surgimiento de un mundo unipolar, el mundo se volvió chato,
El mundo entero se convirtió en un enorme mercado donde la producción de bienes de consumo sería realizada donde existieran menores costos para los inversionistas, es decir, donde hubiera menores impuestos, pero sobre todo donde hubiera esa extraña combinación, todavía no es tiempo, esa extraña combinación de mano de obra barata y al mismo tiempo capacitada. Una revolución en la tecnología del transporte marino y los mercados permitieron que las distancias no significaran incrementos significativos de costos y entonces eso creó las condiciones de grandes zonas industriales de Europa y de Estados Unidos. Vieron cómo su base orgánica productiva se desmantelaba casi de la noche a la mañana. Durante décadas, las fábricas se fueron marchando. Los fabricantes estadounidenses pasaron su fábrica fuera de Estados Unidos. Los grandes inversionistas simplemente dejaron a sus clases obreras colgando de la brocha. Se fueron a países en desarrollo con menores costos laborales. Ese movimiento es conocido como la deslocalización. Pues bien, en Estados Unidos esta deslocalización tuvo enormes consecuencias sociales en el Medio Oeste y en la región de los Apalaches. Ahí la industria pesada y la industria de consumo había dado empleo a centenares de miles de familias, al menos 10 generaciones. Pero como vamos a ver, no era algo que se limitara a un fenómeno de empleo. También se había desarrollado toda una cultura popular, formas organizativas, costumbres y tradiciones vinculadas con lo que se llama el sito industrial. Una vez deslocalizada la fábrica, las comunidades de estas zonas perdieron su acceso no solo a empleo digno, sino al disfrute de sus tradiciones sociales. Junto a las bases materiales de su sustento laboral, las comunidades vieron también desaparecer todos los factores de cohesión humana que fundaban su imaginario colectivo. Sindicatos se quedaron sin fábrica, organizaciones cívicas se despoblaron, la juventud perdió referentes históricos, huyeron, emigraron, y las iglesias locales que necesitaron otras bases fundacionales de su esperanza, se llenaron de fieles llenos de desesperación. Se perdió la identidad local que daba sentido. El proceso resultó en infraestructuras deterioradas, comercio y consumo de droga, violencia, aniquiladas las oportunidades de progreso humano para los jóvenes. Las ciudades que antaño habían sido grandiosas como Detroit, Cleveland, Pittsburgh, se convirtieron en urbes deterioradas, socialmente insostenibles, donde imperan el crimen y la droga. Las empresas que formaron el arsenal orgánico de la democracia ya no existían. Pero como las empresas deslocalizadas a China o a Costa Rica, por poner un ejemplo, seguían haciendo formidables negocios derivados de sus menores costos productivos y impositivos, esto es importante subrayarlo, vieron que sus acciones se valorizaban y recibían mayor demanda y aumentaban su precio. El enriquecimiento y la producción de riqueza no se trasladó a la sociedad, sino a la bolsa de valores. La mayor producción de riqueza del país se acompañó de estancamiento social de la población. La inversión productiva se revirtió a inversión financiera. Esa fue la redistribución. Y de los valores de la bolsa no se derivaba más que más inversión en la bolsa, que con cada inversión valía más la bolsa, pero nada alimentaba socialmente al país. Pero como la bolsa crecía, se mantenía el simulacro bursátil del progreso. Y de esa manera, el progreso de los Estados Unidos se comenzó a medir en los términos de Wall Street. La deslocalización producía ganancias junto a desmantelamiento, depresión de salarios junto a enriquecimiento de las empresas. Baja de Obama, impuestos para mayor enriquecimiento de estas empresas, no para la clase media ni la trabajadora. exactamente. Obama ni siquiera tocó el problema profundo de la necesidad de reindustrializar el país. Y como se requerían masivas inversiones sociales que compensaran los ingresos perdidos
de la clase obrera industrial y de las zonas deprimidas, eso no pudo ni siquiera ser pensado, porque estaba saliendo de la crisis financiera. Aún así, pudo haberlo hecho diferente, pero es que a la par del demonio de la deslocalización se encontraba el diablo negro del neoliberalismo, que es el hermano gemelo. El dumping laboral llegó hermanado de dumping fiscal. O sea, bajos impuestos y traslado de toda la provisión de servicios del Estado a la empresa privada, dirigidos no por una lógica de servicio, sino por la lógica de la ganancia. Y eso fue acompañado de una competencia entre todos los países por ver quién disminuya más los impuestos corporativos. Entonces, como resultado, el Estado se debilitó, la deuda pública aumentó y cada vez quedaron menos recursos para inversión social. Y esa era la gran realidad, el dumping fiscal. Como resultado, se requería enfrentar los males orgánicos de alguna manera y no fueron enfrentados. Y entonces así estaban las cosas cuando apareció la campaña de Donald Trump. El apoyo que lograba parecía embrujado. Por fuertes que fueran sus desmanes o sus escándalos, su apoyo aumentaba. Su rival Hillary Clinton, la secretaria de Estado más guerrera de la historia de Estados Unidos, cuando vio el ascenso... Hillary Clinton, como le decía Trump. ¿Cómo? Hillary, no Hillary, sino Hillary, por lo guerrera, por la asesina. Siempre se aprende, siempre se aprende. Este, la capacidad de poner apodos de Trump Es impresionante. es impresionante. Yo no sabía esa, pero está muy bien puesto. Y cuando vio el ascenso de Donald Trump, no lo podía creer ni no lo entendía. A los seguidores de Trump no los comprendió y lo llamaba basket of deplorables, canasta de deplorables. Pero en el fondo algo profundo estaba ocurriendo. Era la desaparición masiva de uno de los personajes históricos fundamentales para la construcción democrática, que viene desde 1838 en Inglaterra con el cartismo, el proletariado industrial. Bueno, después triunfó Trump y ahora todos los monstruos están desatados. Sin olvidar esa base estructural de la crisis social de Estados Unidos, veamos ahora los otros aspectos políticos, sociales y culturales del sueño americano enfermo. Uno de los rasgos más dolorosos es la pérdida de fe en el sueño americano. Hay 1000 datos que dan sustento a que ese sueño se muere y que lo que despierta es una pesadilla. El sufrimiento es el rasgo más saliente del estado de ánimo de amplios sectores de la población. El año pasado, 96 millones de estadounidenses fueron diagnosticados con depresión, cerca del 30% de la población. Dato brutal, 1 de cada 3 adultos. Pero esa es una cifra tomada nacionalmente. En realidad no es así. El grueso de los deprimidos viven en las zonas rurales y en los que fue el cordón industrial. La depresión hace estragos donde estamos hablando, Apalaches, a lo largo del Mississippi, en Missouri, Oklahoma, Washington. En los últimos 25 años se han cuadriplicado las llamadas muertes por desesperación, suicidio, sobredosis, alcoholismo. En los últimos 3 años se han producido más de 200,000, la mitad por sobredosis. Se dice que en el último año el fentanilo ha matado más personas que todas las guerras estadounidenses en todos los tiempos desde 1945. En 2022 la mortalidad infantil aumentó por vez primera en 20 años. La confianza en el ascenso social a través de la educación cayó en picada. La matrícula universitaria es 3 millones de veces menor que hace 13 años. A tal punto es grave la situación que ya en China, supera a los Estados Unidos en población con alto nivel educativo. Y en Estados Unidos, incluso para atender a las grandes inversiones en alta tecnología, los Estados Unidos tienen que depender de talento importado. El 43% de todos los doctorados, o sea, casi la mitad en disciplinas científicas, técnicas o matemáticas, son de origen extranjero. Más de 360,000 chinos.
Es decir, en los propios Estados Unidos, China aporta un tercio del total de todos los extranjeros graduados en doctorados en STEM. Como consecuencia de esas situaciones, los menores de 40 años con estudios han crecido atormentados por la falta de justicia social en su país. En grandes números, en las ciudades y en todas partes, se resiente una evidente hipocresía en el proyecto nacional del país, que se sabe estructuralmente racista y clasista. Esta desconfianza juvenil permea todos los sectores sociales, a la derecha y a la izquierda. Por eso va a valer la pena que hablemos en algún momento específicamente de esto. Porque estas generaciones se han formado, han crecido y se han educado en una era llena de derrotas militares, crisis financiera, desigualdad social, abusos policiales, propaganda bélica, espionaje ciudadano. Inseguridad Esta, personal, drogas y deudas enormes, y recibiendo por su trabajo casi la mitad de proporcional, ¿verdad?, a lo que recibían sus abuelos. Es una generación desesperada. bueno, es la generación que no ha tenido la posibilidad de poder apreciar la grandeza de Estados Unidos. Esta generación no puede decir seamos grandes otra vez. Nunca vio desde que nació grande a su país. Hay un dato que se me grabó a mí de una de las encuestas de ¿cree usted en América, verdad? En la grandeza de América. Los mayores en un 60%, 57, 60, de acuerdo a la edad. Los jóvenes, un 17, menores de 34 años, un 17% creen en la grandeza de América. 17, Exacto. un país Y es, que es Dios salve América y es el país más grande y democrático y libre del mundo. Bueno, un 17% de los jóvenes creen eso. Es tremendo. es tremendo, así es, porque si vos te comenzás a cruzar ese 17% por niveles sociales, se va a comprender que son de clase media Ah, alta a clase alta. Bueno, pasemos a otro de los problemas estructurales de Estados Unidos. Jamás podemos olvidar el peso que tiene la división racial. El racismo intricado en discriminaciones en su aparato productivo, en la repartición de la riqueza, en la propiedad, en la educación, en el hábitat, en en lo todo. militar y la violencia y las guerras. ¿Por qué? Porque quienes van en porcentajes altísimos son la población negra y la población latina. Tanta razón tenés, Mimi, que cuando comenzaron las luchas, apenas al comienzo de la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King dijo que la guerra de Vietnam estaba siendo alimentada por sangre negra. La esclavitud dejó impregnada a toda la sociedad de una herencia feroz. Hay que recordar que la guerra civil de 1861 no se produjo para eliminar la esclavitud, sino que era una controversia entre el norte y el sur relacionada con cuál sería el carácter socioeconómico que iban a tener los nuevos territorios por conquistar en el oeste. Si debían ser esclavistas y como tales ligados a las economías agrícolas esclavistas del sur o libres sin esclavismo y entonces vinculados con las economías industriales capitalistas del norte. Y terminó siendo libre porque eliminaron a la población indígena casi enteramente. Quedó en libertad el territorio del oeste. Bueno, Pero, en la propia, sí, es muy cierto. Es un interludio dolorosísimo, pero real. El resultado fue que durante la guerra civil fue inevitable que se aboliera la esclavitud, pero después de la guerra se estableció un régimen de apartheid con exclusión práctica de todo acceso a oportunidades. Y esta situación se mantuvo casi prácticamente intocada durante 100 años, hasta la lucha por los derechos civiles en los años 60, del 861 a 1960. Hacia el norte de los Estados y Unidos se ojo, de produjo nuevo es la esclavitud o el trabajo esclavo o el apartheid lo que mueve los grandes cambios en los Estados Unidos.
como en 1850, 1960. Entonces, hacia el norte de los Estados Unidos se produjo una inmigración masiva de población negra buscando el sueño americano. Y se descubrieron que ahí también eran discriminados, últimos en ser empleados, primeros en ser despedidos, con los peores salarios, el trabajo más duro y viviendo en los peores barrios, con las peores escuelas. O sea, toda realidad social era más degradada si se trataba de población negra. Los negros tienen los peores índices de pobreza y el más bajo acceso a la atención de salud. El racismo y la discriminación estructural se vinculan con el desmantelamiento industrial porque van a ser los que más van a sufrirlo también. Y mientras las tendencias al suicidio, Mimi, disminuyen entre estudiantes blancos, aumentan un 73% por año entre estudiantes negros. Y las cárceles repletas también de población negra. Las condenas por drogas son 550% mayores entre negros que entre blancos. Los negros representan el 12% de los habitantes de Estados Unidos, pero son el 40% de la población carcelaria. Obama hizo muy famosa una frase: hay más negros en la cárcel que en la universidad. Y desde un punto de vista cultural, el racismo ha penetrado profundamente, inclusive la doctrina cristiana, porque las iglesias evangélicas del sur son muchas segregadas, y eran todas antes segregadas, y ahora lo siguen siendo con iglesias para negros e iglesias para blancos. Y esa es una realidad que todavía existe. Si bien es cierto que la guerra civil puso fin a la esclavitud, también es cierto, y eso no se dice, que después de la división de la guerra civil, la unidad nacional fue recompuesta únicamente de los blancos, por los blancos y para los blancos. El consenso político nacional después de la guerra civil fue la aceptación de segregación racial en el sur y discriminación racista en el norte. El norte se convirtió en líder político y económico del país, pero el sur conservó su identidad propia como una nación dentro de otra nación. Y esa es una realidad de lo más dolorosa en la vida política de los Estados Unidos. Y hubo otra ruptura que aún pervive, y solo voy a mencionar sin profundizar, podemos hacerlo en la próxima ocasión, es entre las culturas urbana y rural, provocada por el desarrollo del capitalismo como potencia mundial, aunque no hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y que en Estados Unidos es muy claro en las costas, en ambas costas y el centro del país, y la Y parte el más norte, alta del y el norte. norte, y el norte y La el parte sur. más alta del norte, el centro del país, contra las costas, ¿verdad? Que con y el sur con un desarrollo muy importante. Digamos que la ruptura cultural entre lo urbano y lo rural alcanzó un punto de no retorno en 1925 con el llamado Juicio de los Monos, un debate judicial que se retransmitió por radio a todo el país, que abrió una brecha que ya no solo era entre norte y sur, sino sobre todo entre cultura urbana, cientificista y orientada a la sociedad del consumo, y la cultura de los estados agrícolas que vivía del cristianismo evangélico, el comunitarismo de aldea y pueblo y los roles familiares y sociales de la tradición, de la familia, etc. Que vamos a ver repetidos ahora. El caso fue del estado de Tennessee contra John T. Scopes, un profesor que enseñaba la teoría de la evolución de Darwin en una escuela pública. Eso violaba una ley estatal que lo prohibía por considerarlo anticristiano. El juicio representó una victoria de la cultura urbana porque ganó el profesor, pero abrió una profunda brecha con las regiones rurales que permanecieron en una posición de minoría cultural y política durante décadas. Y esa es una realidad tremenda porque después de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de Lyndon Johnson en las elecciones del 64 pareció presagiar una victoria de los movimientos de protesta, pero fue un momento muy breve. Persistía una amplia base conservadora y los republicanos, después que entraron en la guerra de Vietnam, empezaron a una reacción tremenda.
La peculiaridad del nuevo paisaje histórico fue que por primera vez una crisis terminó en una división dramática ideológica. Los Estados Unidos vieron crecer en su seno nada menos que al poder teológico. Y se podría decir que existe toda una corriente que es increíble, que se manifiesta en Irán, se manifiesta en Israel, se manifiesta en los Estados Unidos, que Perdón, es la teocracia, el movimiento hacia que la religión dirija los destinos del país. Es o sea que increíble que eso estoy ocurra a buscando en esta este altura. momento, pero no lo tengo porque quiero el nombre del pastor, ¿verdad? El pastor de la iglesia, John Hodge, que es el que maneja a los cristianos unidos por Israel, que logró que Trump llevara la embajada a Jerusalén. Señala en este momento, va al Congreso y pide que no se detenga la ayuda para que siga Israel en guerra, porque estamos proféticamente donde la guerra de Gog y Magog describió Ezequiel en el capítulo 38 y 39. Estamos hablando del Armagedón necesario para que los judíos se conviertan y el cristianismo triunfe en el mundo. A la Y par de retorne Netanyahu, Cristo. llegue Cristo. Y a la par de Netanyahu que dice, necesitamos el Armagedón para que los judíos, venga el Mesías y los judíos conquisten el mundo. O sea, la guerra final. Estamos hablando, se unen estos cristianos con los ortodoxos extremos de Netanyahu, cómo se unen en Teherán y en Hamas también los otros fanáticos religiosos. Efectivamente, las élites intelectuales republicanas han replanteado su enfoque con una base común con las iglesias conservadoras, tanto del sur como de las zonas rurales, y se profundiza una grieta racial y una grieta cultural entre lo urbano y lo rural. El neoconservadurismo tomó una decisión fatídica cuando descubrieron el amplio electorado de cristianos evangélicos numerosos en el sur y en los estados agrícolas. Allí se había creado una sólida cultura cristiana organizada en emisoras de radio, televisión, universidades, institutos bíblicos, editoriales, música pop. Y lo peor, Mimi, lo peor del caso es que las ayudas sociales, los senadores de esas regiones las canalizaban a través de las iglesias. Y eso les daba un poder gigantesco. Los pocos apoyos sociales, lo que les dio un enorme poder electoral. El resultado fue una alianza que permitió al Partido Republicano, después de la Guerra de Vietnam, conquistar los estados de las grandes llanuras y la cuenca del Mississippi, contribuyendo decisivamente a la victoria de los últimos 40 años. Creo que lo Es, que es realmente importante de entender y tener muy claro a la hora de hacer cualquier análisis político en los Estados Unidos, y bueno, esto va regado por el mundo, es que el líder carismático de Max Weber ya no va. O sea que ahora en este momento se está uniendo los tiempos en que se mezcla la fe, la religión con la política, ¿verdad? Y por tanto es el líder mesiánico populista. Y no importa que sea corrupto o mal portado como Trump, porque Dios se manifiesta aún en los hombres con problemas de retorcimiento, pero a través de ellos Dios ejecuta, ¿verdad? así es. Es otra era. Esto ha, Entramos a esto ha otra era. conformado otra grieta cultural, la fractura entre el legado de los movimientos de los años 60, positivos y de cambio, y el conservadurismo reaccionario, también nacido y desarrollado sobre todo a partir de los 70. Son doble radicalización que amenaza romper la unidad de los Estados Unidos. Hasta aquí llegamos.
Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos en esta línea de programas sobre el crepúsculo del hegemón y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Meme.